Hola profesor, a continuación le presentaré a lo que corresponde la prueba de SQL y bueno, partamos con el primer requerimiento, que es revisar el tipo de relación que tiene este modelo de películas, o sea, estas dos tablas de película y tags, y podemos darnos cuenta de que es un modelo que tiene una relación de muchos a muchos, y además nos pide crear el modelo correspondiente respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Vamos a ello. Entonces vamos a crear la tabla de películas con sus respectivas primary key y el varchar con su restricción correspondiente y el año como integer. Ahí lo podemos ver. Vamos a crear la tabla tags también con su primary key correspondiente y con el varchar y su restricción correspondiente también. Vamos entonces a crear la tabla intermedia, que nos va a permitir conectar la tabla de películas con la tabla de tags. Aquí podemos ver que también vamos a dejar una primary key y tenemos que hacer referencia en cada columna a la tabla y a la columna correspondiente, a la que corresponde cada una de ellas. Entonces la vamos a crear y aquí podemos ver que cada una de ellas quedó también como primary key y además quedó con la referencia correspondiente, ¿no? Y bueno, a continuación se nos pide insertar 5 películas y 5 tags, ¿ya? Entonces vamos a ingresar las 5 películas correspondientes, vamos a ingresar los 5 tags. Y aquí podemos ver de que, tal como se nos pide, la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces tenemos el ID de la película 1, si tenemos el tag 1, 2 y 5 asociados, 3 tags. Y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces la película número 2, por el ID de la peli, tiene el tags 3 y 4 por el ID del tags. Entonces vamos a hacer esta asociación inmediatamente. Y bueno, a continuación se nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces, debemos mostrar todas las películas. Para esto vamos a llamar al nombre de la película y vamos a contar cuántos tags tiene cada una de ellas. Eh, y también vamos a hacer la agrupación correspondiente para que nos permita contar. Vamos a ello. Entonces acá nos dice que dos de nuestras películas tienen tags asociados. La primera, que es Equilibrium, tiene 2 tags asociados, que tal como los requerimientos lo pidió, una de ellas va a tener 2 y la otra, que es el conjuro, tiene 3, como fue parte del requerimiento esa cantidad de tags por película. Bueno, y a continuación se nos pide crear otras tablas, que son las tablas preguntas, que también tienen su primary key, varchar y varchar correspondientes. Vamos a crear las tablas. Aquí están las tablas. Vamos a crear la segunda, que es la de usuario, que se nos pidió, que también tiene su primary key varchar. Y a continuación, que es una de las tablas más importantes, que es la que nos va a permitir comunicar ambas tablas, eh, que esta es la tabla de respuestas, que se va a hacer referencia a cada una de las tablas con su ID correspondientes, a la de usuario ID, a la de pregunta ID, y estas hacen referencia con cada una de las columnas de esta tabla de respuesta, por lo tanto van a estar conectadas. Y además vamos a agregar onDelete Cascade, porque después uno pide borrar unos datos en cascada, y para ello necesitamos que tenga esta condición, esta tabla, y bueno, la vamos a crear. Aquí la creamos y fue creada de forma satisfactoria con los requerimientos que nosotros le hemos puesto. Bueno, a continuación vamos a agregar los datos que se nos piden. Que bueno, vamos a primero agregar estos, las, las preguntas con su respectiva respuesta, que decidí poner cosas que caracterizaran a cierto país. Ya, aquí se puede ver los datos ingresados. Vamos a ir a seleccionarse, a insertar también los datos en usuarios. Y vamos a ingresar los datos que nos pidieron según los requerimientos. Para ello aquí tenemos los usuarios y aquí tenemos la respuesta de las preguntas. Aquí tenemos como la primera pregunta tiene
dos respuestas correctas del usuario 2 y 3 y la respuesta correcta era Perú. Entonces está correcta. Y, y eso es de la pregunta 1. Y de la pregunta 2, el usuario número 5 contestó Chile, que también está correcta. Entonces era lo que se nos pedía. Que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces y la segunda debe estar correctamente solo por un usuario. Y eso es lo que acabamos de hacer. Y las otras dos preguntas deben estar incorrectas. Entonces aquí la respuesta de Italia y Cuba no está en ninguna aquí de las preguntas. También vamos a ingresar esta información inmediatamente. Y aquí ingresamos la información correspondiente y también la información que nos va a permitir conectar las tablas de usuario y preguntas. Bueno, el siguiente requerimiento nos pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces vamos a seleccionar el nombre del usuario y vamos a contar la cantidad de respuestas correctas. Ya, para esto tuve que usar dos join, el left y el right usé para que para que me dejara todos los usuarios y no borrara aquellos que no tuvieran respuestas correctas, ya que dice por usuario se debían mostrar todos. Entonces Marta 0, Jorge, Alicia y Elena tienen 1 y Juan tiene 0. Entonces fueron 3 correctas y 2 incorrectas aquí en el total, que es parte, digamos, de los requerimientos que se nos dieron al inicio de la creación de las tablas. Y bueno, a continuación nos pide por cada pregunta de la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. O sea, también hay que seleccionar todas las preguntas ya y contar todas las respuestas que estén correctas. ¿Ya? Para esto usé dos join para conectar las tablas. Y aquí, por ejemplo, si hubiera usado algún inner, igual que en el ejemplo de arriba, me hubiera borrado lo que tenían 0. ¿Ya? Pero como nos dice por cada pregunta, también vamos a mantener lo que respondieron 0 veces esa pregunta. Y aquí nos muestra todo. Entonces, aquí no sale a qué país pertenece el Pascua, tiene una correcta, y a qué país pertenece Machu Picchu tiene dos correctas, que era lo que correspondía a los requerimientos de la creación. Y bueno, a continuación era lo que hablaba un poquito antes acerca del borrado en cascada, que nos la condición que pusimos arriba de on delay cascade acá nos va a permitir borrar un usuario y que toda la información relacionada con ese usuario también sea borrada. Por ejemplo, vamos a borrar el usuario con ID número 1. Lo hemos borrado de forma satisfactoria. Vamos a seleccionar la tabla usuarios. Y aquí en la tabla usuario no tenemos el ID número 1. Por lo tanto fue borrado de forma exitosa. Y en la tabla respuesta tampoco tenemos la respuesta del usuario con ID número 1. Por lo tanto la información de ese usuario también fue borrada. Ese es un borrado en cascada. Entonces nos resultó muy bien. A continuación se nos pide crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Y para ello debemos alterar la tabla de usuarios. Vamos a tener que agregar una restricción que se va a llamar edad. Y esta restricción se puede hacer con check. Entonces aquí ponemos que la edad debe ser mayor o igual a 18. Porque si es 18 igual puede ingresar porque tienen que ser menores de 18 los que están restringidos. Entonces mayor o igual a 18 la vamos a hacer andar. Y la restricción fue creada satisfactoriamente. Vamos a intentar insertar un dato con la edad 17 para ver si es que nos deja insertarlo. Y no nos deja porque efectivamente esto viola la restricción que habíamos puesto anteriormente con el check. Entonces podemos hacerlo también el tema del check. A continuación nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Entonces vamos a alterar la tabla de usuarios, vamos a agregar una columna que se va a llamar email con el parche correspondiente y además que sea única, o sea que no se pueda repetir con más filas de la tabla. Hemos agregado la columna, vamos a verla y efectivamente aquí está la columna creada. Vamos a hacer la prueba de agregar un
un email ya en la tabla de usuarios. Ahí podemos ver que fue asociado al ID2 y vamos a cambiar el ID y vamos a intentar ingresar el mismo email en otro ID, a ver si nos deja. Y bueno, ya nos dice que existe la llave que no nos permite duplicar el email porque debe ser único para cada fila. Por lo tanto, esta restricción de único también no nos sirvió y la podemos hacer satisfactoriamente. Y bueno, profesor, ese es mi trabajo. Si hay algún detalle o algo que pueda arreglar, estaré atento y muchas gracias.